Relato incógnito. El relato del día de hoy es la historia de JMS, una secta religiosa nacida en Corea del Sur, y de cómo mujeres completamente adoctrinadas terminaron siendo acosadas y abusadas en nombre de Dios. Una historia que no comienza con violencia visible, sino con promesas de comunidad, propósito y salvación, y que avanza lentamente hasta convertirse en un sistema de control total. JMS, oficialmente llamada Christian Gospel Mission, comenzó presentándose como un movimiento cristiano alternativo, dirigido principalmente a jóvenes universitarios que buscaban sentido, pertenencia y una fe más pura. Pero desde sus primeros años, la organización giró completamente en torno a una sola figura: Jung Myung-sok, un hombre que no se conformó con ser visto como pastor o predicador, sino que terminó proclamándose a sí mismo como el Mesías, el único elegido para completar la obra de salvación que, según él, Jesús no había logrado terminar. Y esta afirmación no fue solo una creencia más dentro del grupo, sino la base de un sistema de poder absoluto. Porque si Jung era el Mesías, entonces cuestionarlo equivalía directamente a cuestionar a Dios. Y bajo esa lógica, cualquier duda dejaba de ser pensamiento crítico y pasaba a convertirse en pecado. El proceso de adoctrinamiento dentro de JMS no era inmediato ni agresivo, sino gradual y cuidadosamente estructurado, comenzando por actividades aparentemente normales como estudios bíblicos, entrenamientos deportivos y reuniones sociales que reforzaban la idea de comunidad, mientras se introducía poco a poco la noción de que el mundo exterior estaba corrompido, que las iglesias tradicionales estaban equivocadas y que solo dentro de JMS existía la verdadera interpretación de la voluntad divina, creando una separación mental progresiva entre los miembros y sus familias, amigos y referentes externos, hasta que la identidad personal comenzaba a diluirse y era reemplazada por una identidad colectiva centrada en la obediencia al líder. Dentro de este entorno cerrado, las mujeres jóvenes pasaron a ser objeto de un proceso de selección particular, ya que se les enseñaba que algunas de ellas habían sido elegidas espiritualmente, no por su inteligencia ni por su carácter, sino por su pureza y su disposición a obedecer. Una idea que parecía elevarlas, pero que en realidad las colocaba en una posición de extrema vulnerabilidad, porque ser elegida significaba estar más cerca del Mesías, y por lo tanto, más cerca de Dios. Y cualquier incomodidad que surgiera debía interpretarse no como una señal de peligro, sino como una prueba espiritual que debía superarse mediante la sumisión. Es en este punto donde la estructura de JMS revela su núcleo más oscuro, porque Jung Myung-sok utilizó su autoridad religiosa para acosar, agredir y acosar a mujeres seguidoras, presentando estos actos como parte de una supuesta educación espiritual, entrenamiento del amor o incluso como una forma de recibir gracia divina, eliminando deliberadamente la noción de consentimiento, ya que una persona adoctrinada para creer que su líder es el representante directo de Dios no se siente en posición de rechazarlo, y muchas de las víctimas declararon posteriormente que no entendieron al inicio que estaban siendo abusadas, porque habían sido condicionadas para creer que su cuerpo ya no les pertenecía completamente, y que cualquier resistencia era una señal de egoísmo o impureza espiritual. Aquí es donde aparece el daño más profundo, porque el abuso no terminaba cuando él se alejaba. El abuso continuaba dentro de ellas, en la confusión constante, en la culpa automática, en la sensación de estar sucias por algo que no eligieron. Muchas describieron cómo se quedaban paralizadas durante los ataques, cómo su mente se desconectaba mientras su cuerpo obedecía. Cómo aprendieron a sonreír después, a rezar después, a agradecer después, porque eso era lo que se esperaba de ellas. Y durante años cargaron con náuseas silenciosas, insomnio, ataques de pánico, miedo al contacto físico, vergüenza al mirarse al espejo y una sensación permanente de haber sido rotas desde adentro. No solo perdieron el control sobre su cuerpo, perdieron la confianza en su propia percepción, porque el sistema les enseñó que si sentían dolor era falta de fe, si sentían repulsión era debilidad espiritual y si sentían rabia era influencia del mal. Y así cada emoción humana era reinterpretada como pecado, convirtiéndolas en prisioneras de su propia conciencia, incapaces de nombrar lo que les estaba pasando, incapaces de decir en voz alta que estaban siendo acosadas, porque dentro de esa estructura
Denunciar no significaba buscar justicia, sino traicionar a Dios, perder la comunidad y destruir el sentido mismo de la vida. Mientras tanto, Jung continuaba predicando, continuaba dirigiendo la organización y continuaba usando palabras sagradas como lubricante moral. No necesitaba cadenas porque le bastaba la culpa. No necesitaba armas porque le bastaba la fe distorsionada. Y así el abuso se volvió rutina, protegido por una maquinaria que premiaba la obediencia y castigaba cualquier intento de cuestionamiento. Cuando comenzaron a surgir denuncias internas y externas, Jung Myung-seok no respondió enfrentando las acusaciones, sino huyendo al extranjero, pasando años oculto mientras seguía controlando la organización desde las sombras. Fue precisamente a comienzos de los años 2000, durante ese periodo de fuga, cuando Jung Myung-seok fue localizado en Hong Kong, donde se alojaba en una villa de lujo en Clearwater Bay. En los alrededores de esa residencia había un espacio acondicionado con mosquiteros, utilizado durante su estancia en el lugar. Allí Jung se reunía con seguidoras y allí mismo se registraron conductas inapropiadas y abusivas. Fue también allí donde se produjo una confrontación con varios hombres que llegaron al lugar antes de que finalmente fuera detenido. Tiempo después, en el propio canal de YouTube de Jung Myung-seok, apareció un video con el testimonio de una mujer japonesa que dice ser pastora y se presenta como Shiraishi Mina. En ese video afirma haber estado allí, en Hong Kong, en 2003, como intérprete y ofrece su versión de los hechos. Sostiene que ese lugar no era un sitio para hacer nada extraño, sino simplemente un espacio donde estaban refugiándose del calor. Y que de pronto irrumpieron varios hombres insultando, creando una escena violenta, mientras Jung era tratado como si fuera un criminal, negando por completo que hubiera ocurrido algún abuso. Ese mismo día, el 9 de julio de 2003, cuando se registraron las imágenes del episodio de Hong Kong, Jung Myung-seok fue detenido y años más tarde sería extraditado y juzgado en Corea del Sur, donde los tribunales lo encontraron culpable de múltiples delitos y reconocieron explícitamente que la manipulación religiosa había anulado la capacidad de las víctimas para resistirse o consentir libremente. Pero ni siquiera la prisión logró romper del todo su influencia, porque sus mensajes continuaron circulando. La organización siguió reclutando jóvenes y algunos seguidores insistieron en presentarlo como un mesías injustamente perseguido. Tras recuperar la libertad, el patrón volvió a repetirse. Aparecieron nuevas denuncias, nuevas víctimas y nuevos procesos judiciales, hasta que en enero de 2025 el Tribunal Supremo de Corea del Sur lo condenó definitivamente a 17 años de prisión por violación, confirmando que no se trató de hechos aislados, sino de un comportamiento sistemático, repetido y sostenido durante décadas. Netflix estrenó un documental sobre el caso y mujeres adoctrinadas desde jóvenes rompieron el silencio. Hablaron entre lágrimas de cómo el abuso fue presentado como fe y de cómo tardaron años en entender que aquello no fue religión, sino violencia. Y aún así algunos seguidores continúan defendiéndolo, porque cuando una creencia reemplaza al pensamiento crítico, los hechos dejan de importar. El caso de JMS se convirtió así en un ejemplo extremo de abuso espiritual, una forma de violencia en la que la religión se utiliza para borrar límites, anular voluntades y convertir a las víctimas en personas que se sienten culpables por haber sido destruidas. Ellas no entraron a una habitación oscura esperando ser abusadas, entraron a una iglesia esperando ser salvadas, y ese es el verdadero horror. Y ahora la pregunta ya no es solo cómo Jung Myung-seok pudo cometer estos crímenes durante tantos años. La pregunta es qué clase de fe necesita un acosador para esconderse detrás de Dios. La pregunta es cuántas personas están dispuestas a cerrar los ojos mientras alguien usa la palabra amor para acosar. La pregunta es cuántos prefieren proteger una creencia antes que escuchar a una mujer rota. Porque si creer significa dejar de pensar, si obedecer significa callar, y si la fe se usa como excusa para destruir cuerpos y silenciar voces, entonces dime tú, ¿en qué momento deja de ser religión y se convierte simplemente en complicidad?